Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, a mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como broto, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos en aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, mi amor, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la
burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí, me han olvidado como muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares, líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevando a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
de su perdone, no Christus factus est pro nobis. O benedicens usque Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a esto. y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y dio al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Digo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta.
Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: Así contestas al sumo sacerdote. Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pena? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: No te he visto yo en el huerto con él. Pedro lo volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
Mi guardia habría luchado para que no cayera en mano de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Jesús le contestó, Tú dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió afuera, llevando una corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal,
en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregaron para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Y así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitara. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Amadísimos hermanos todos que nos acompañan en las redes sociales con nuestra comunidad, es para nosotros una gracia vivir este Viernes Santo en esta atmósfera misteriosa que nos ha tocado vivir, todos en casa. Es una cosa verdaderamente muy peculiar, que desde el punto de vista de la providencia de Dios hay que leer ese signo. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? En este Viernes Santo, como ustedes saben, la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Se actualiza entonces hoy el acto supremo y victorioso de Cristo Salvador sobre el pecado, la muerte, el maligno, pero también acordémonos que es el acto sacerdotal de glorificación al Padre, cumpliendo su voluntad salvífica sobre la humanidad que está condenada. Día de la deuda infinita contraída del género humano con Dios en su pecado original. La terrible desgracia mayor que desató todos los males para el hombre, para la humanidad entera. Incluso cuando revisamos los comentarios litúrgicos que nos provee la Iglesia de cómo vivir esta celebración, se nos aconseja a que se viva desde la contemplación y el silencio este Viernes Santo. Por eso lo decía también, las circunstancias que nos han tocado vivir este de 2020 propician el pueblo se aquiete
los pastores también contemplemos en silencio los misterios de Dios. Dice la carta a Filipenses, que nosotros rezamos en víspera, capítulo 2, del 8 al 11, dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos la gran paradoja, la humillación de Cristo. Después de asumir la naturaleza humana, se humilló en la cruz para glorificar a Dios y para que también algún día el hombre quede glorificado. Como vieron, hermanos, el que preside esta asamblea hoy, el pobre servidor, con mis hermanos concelebrantes, entramos en un silencio cúltico, es decir, un silencio que da culto a Dios, no es cualquier silencio, donde el sacerdote, como lo vieron, se postró en el suelo en silencio, sin el acostumbrado cántico de entrada del pueblo de Dios en las misas ordinarias. O sea que el pueblo y el sacerdote callan, se postran para adorar y contemplar en silencio el misterio de la muerte y pasión de nuestro Salvador. Este silencio es un silencio que agradece a Dios su infinita benevolencia, un silencio que adora al gran misterio, un silencio también doliente, porque reconoce que por nuestra culpa matamos al Redentor de nuestras almas. Un silencio que imita el santo silencio de Dios mismo. Es la hora del silencio más elocuente de Dios. Es en el silencio de Dios mismo que debemos meditar como asamblea hoy. La hora de las tinieblas, donde calla Dios en el aparente abandono de su Hijo en la cruz. Dios Padre se silencia al contemplar a su propio Hijo padeciendo en el cadalso de la cruz, sentenciado, golpeado, humillado, escupido, burlado, traicionado, haciéndose maldito por los malditos. Dios Padre prefiere callar en su dolor infinito de ver a su Hijo destrozado por nuestros pecados y por nuestro desamor a Él. Porque no fuimos agradecidos por el don de su Hijo, se le entregamos escarnecido y muerto, cuando Él nos lo había dado lleno de vida y vivo con María Santísima. La obra excelsa de la redención humana se llevó a cabo en una atmósfera de silencio, doliente de Dios. Por eso Jesús va a exclamar: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono de Dios. El cardenal de Guinea, en África, Roberto Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos del Vaticano actualmente, en su precioso libro, que yo estoy leyendo, estoy disfrutando, lo pedí de regalo de cumpleaños, se llama La fuerza del silencio. Dice: el silencio es más importante que cualquier obra humana, porque manifiesta a Dios. Continúa diciendo: Dios habla en el silencio y solo el silencio parece poder expresar a Dios. Estas son grandes palabras del cardenal que debemos poner en el corazón y meditarlas. El silencio de la pasión del Señor nos dice tanto hoy. Nos habla el silencio, pero nos interpela. No es solamente una actitud pasiva de escuchar la palabra, sino que sabemos que Dios cuando habla, interpela, es decir, espera respuesta efectiva. Como lo decía el cántico del siervo de Yahvé, el profeta Isaías 52:1 que leímos hoy: al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja llevada ante el esquilador, él no abría la boca. Silencio de Dios ante el dolor. También
el gesto litúrgico de la postración tiene un gran significado. Esta postración indica la condición inicial de los desterrados hijos de Eva, como dice el Salmo 118, mi alma está pegada al polvo. Significa la humillación del hombre terreno, pero también la tristeza de la iglesia, ante la que nos hizo anonadamiento del Señor para poder rescatar a su pueblo. Se despojó a sí mismo de su rango. El pueblo también entero, como el sacerdote, se humilla en esa postración, pero es una postración en silencio adorante, es decir, se ora, se postra, se ora, y se ora en silencio por el gran sacrificio que le costó al Padre entregándonos a su propio Hijo. Por sus llagas hemos sido curados, como lo vamos a invocar también al signar el cirio pascual en la vigilia pascual de sábado, que se invoca la Santa Llaga de Cristo. Entonces, hermano, esta postración debería también ser un gesto litúrgico que nos debería acompañar en nuestra vida entera, nuestra vida de fe, porque somos hijos del pecado y es propio a los que son de la tierra y del polvo reconocer nuestra nada ante el Todopoderoso. Este es el principio de una correcta postura litúrgica de oración ante Dios. Somos, primero que nada, eso mismo, nada y miseria. Polvo, ceniza, así comenzamos el miércoles de ceniza. Eres del polvo volverás. Y esto nos debería ayudar mucho para acercarnos a Dios, para no acercarnos a Dios como los antiguos fariseos. Los antiguos fariseos, Jesús siempre los criticaba, porque entraban para orar erguidos, pretenciosos en sus pensamientos y en sus corazones. Este es el pecado del mundo, la pretensión del dominio y el control de las fuerzas de la naturaleza inclusive, el pecado del hombre moderno. Todo lo quiere tener en su control, bajo sus manos. Y vemos que en las noticias, como lo hemos visto tantas veces, por ejemplo, el presidente de Italia tuvo que echarse a llorar después de un congreso por este coronavirus, porque decía, ya nada podemos hacer, solamente Dios nos puede ayudar. Y se desplomó. El poder del hombre se desploma porque no puede controlar nada. Por eso recordemos siempre, el que se humilla será enaltecido. Así le pasó a Jesucristo. Se humilló y Dios lo exaltó. Nos toca, por lo tanto, humillarnos para que Él, por su misericordia, algún día nos suba al reino de los cielos. Como dice la Escritura, un corazón humillado, Señor, tú no lo desprecias. Lo rezamos en miserere. Fijémonos pues que además comienzan y dan ejemplo los ministros ordenados antes que las ovejas del rebaño. De hecho, ese acto de postración a los que somos ordenados sacerdotes nos recuerda nuestra ordenación sacerdotal. Somos indignos ministros de Dios. Aunque hayan sido escogidos a tener esa dignidad, no por eso dejan de ser ovejas de la grey de Cristo. Somos los primeros que nos reconocemos necesitados de su compasión y clemencia, porque en sí no merecemos ser llamados ministros suyos. Como decía San Agustín, daremos cuenta por ser ovejas, pero también como pastores de su rebaño. Y el pastor debe dar la vida por sus ovejas. Dar la vida, eso debe ser el ideal de los pastores, porque así se asemejarán al Maestro. Serán verdaderos discípulos. Como decía ese hermoso Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, ¿verdad?, que habla sobre el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Hemos recibido del mismo Cristo, por la ordenación sacerdotal, este santo ministerio de salvar las almas para la alabanza de su gloria, como dice la carta de los Efesios, capítulo 1, que también rezamos en la liturgia de las horas. Dice, nos predestinó para adoptarnos como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia.
como lo vimos hoy en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Este fue uno de los pecados de Pedro en la pasión. Él dijo que estaba dispuesto a dar la vida por Cristo, pero terminó negándolo 3 veces. El dolor del pastor que en realidad no está dispuesto a dar la vida de verdad. El que se preocupa más por su propia vida o por su propia imagen, lo que los demás piensen de él, o por otras cosas viles, por su bienestar personal, por su vientre, o por recibir aplausos de otros, reconocimiento de este mundo que se termina, pero no se preocupa por lo que el Señor le pide que se preocupe, la salvación de las almas. Salus animarum. Siempre en el curso de Derecho Canónico, el último número es más importante, salus animarum. El que no se preocupa por el hermano que tiene a su lado está ciego, porque no puede ver al mismo Dios escondido en el hermano que tiene a su lado. Esto es ceguera, esto es pecado. En este Viernes Santo se nos muestra más que nada que Jesús nos ha cubierto en la sombra de sus alas, es decir, en sus santas llagas. Lo dice el Salmo 17, versículo 1. Porque en ti se refugia mi alma, en la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pase la destrucción. Viernes Santo es la mayor demostración que nos escondió el Señor bajo sus alas de su amor eterno. Es un amor visceral, es decir, un amor que sale desde lo más profundo de las entrañas. Lo visceral siempre está vinculado a reacciones emocionales más intensas que brotan de lo más interior de nosotros. Nos lo repite el Salmo 103. El que toda su culpa perdona, que cura todas sus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. De hecho, la palabra compasión en la Biblia tiene su origen en la raíz hebrea rahum, que se debe entender los que somos curados por su amor de entrañas maternas. Así nos ama Dios. Por eso en esta pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús está en el patíbulo de la cruz y el Padre está bien contemplando a su Hijo, nos contempla a nosotros por su Hijo con entrañas paternas maternales. Él se compadece del pobre, del gente, porque es bueno, porque es rico en misericordia y no tolera ver sufrir al necesitado. Es por esto que brilla siempre el triunfo de su misericordia sobre la justicia divina. Es un amor de gesed, es decir, de paciencia y benevolencia. Hermanos que nos escuchan, es la hora del silencio nuestro, que contempla y agradece en adoración sus heridas que nos han curado. Es una oración hecha alabanza porque por su rostro desfigurado no parecía sin forma, sin hermosura que atrajera las miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Él mismo restauró el rostro de las almas desfiguradas por la maldad y el pecado. Gran misterio es este que la Iglesia nos inserta para vivir. Fíjense, con esto voy terminando, que por el pecado original y todos los pecados nuestras almas se desfiguran, un aspecto desagradable a Dios. Fíjense qué hermoso. Dios en Cristo asumió estar escarnecido, un rostro que dice que no tenía atractivo, para que nuestras almas fueran atractivas a Dios. Qué gran intercambio es este. Termino esta meditación citando el texto bíblico de Efesios, que dice, y nosotros rezamos también algunas veces en la liturgia de las horas, dice: bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por eso pedimos, hermanos, pidamos que por esta gracia y misericordia Dios nos santifique nuestras almas y cobramos esa imagen y semejanza para agradarle a Él. Que así sea.
Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad y la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, pero solicito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadosa nuestra súplica, y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el callado del mismo Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Daniel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todo te sirva con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad que han conocido.
Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y verás por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros deseosos de andar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre, te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédelas en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las obras buenas de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres.
Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable, la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes lo cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Venid a adorarlo. Pongámonos de rodillas. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme.
Sathanatos eleison imas. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Agios Theos, Santo es Dios. Agios Ischios, Santo y fuerte. Agios Sathanatos eleison imas. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. oh cruz, te adoramos, Oh cruz, te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. oh cruz fiel, el más noble de todos los árboles, ningún bosque ha producido jamás otro igual, en hojas, en flores, en frutos sin par. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Ensalcemos la gloria del triunfo en la lucha y cantemos la victoria de Cristo el Señor. El mundo lo salva con muerte de Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. de un árbol nos vino la muerte a los hombres, y de un árbol
Santísima Virgen. Queridísimos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma. Y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre, fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo como testamento de la caridad divina ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Tarde del Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó, madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó, cordero? Te condené a morir. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma llora junto a la cruz, en tu dolor, Señora, hoy nos has dado luz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Salve Cruz Santa y Divina, donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas. Yo te adoro, cruz divina, porque en ti murió Jesús, por darnos su eterna luz y librarnos de la ruina. Salve Cruz Santa y Divina, donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas. Oh divino Redentor, esencia pura y divina, no siempre produce espinas, la pura y fragante flor. Salve Cruz Santa y Divina, donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas. Espíritu
calma mis duros tormentos por aquel dolor tan cruento que tu alma entonces sentía. Salve Cruz Santa y Divina, donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas. Por él, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de finalizar este santo acto litúrgico, recomendar a todos ustedes, mis hermanos, y a todos los que nos siguen, que con este acto la Iglesia comienza un nuevo tiempo de silencio y de oración, donde ya no solamente conmemoramos la muerte del Señor, sino que de hecho vivimos en la ausencia. Por eso los sagrarios de nuestras iglesias a partir de ahora permanecen vacíos, porque el Señor ha muerto y descansa en el sepulcro, y nosotros como iglesia, tanto en lo que queda de tarde como el día de mañana, es un día de oración, un día de silencio, donde la iglesia también anima y exhorta a que se acompañe con un ayuno, el ayuno pascual preparatorio para la solemnidad de la resurrección del Señor. Por eso les animamos a que esta noche nos acompañen a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche, donde acompañaremos a Nuestra Señora en sus dolores con el rezo del Santo Rosario. Y luego mañana pues tendremos el día donde el horario normal de laudes y el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia a las 3, para luego reunirnos nuevamente a las 8 de la noche para celebrar la solemne vigilia pascual. Así que ahora, para finalizar este acto, el Padre David hará sobre nosotros la oración. Tienda, Señor, tu bendición abundante sobre este pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Que llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afianza en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.